Bienvenidas y bienvenidos a un cuarto episodio de Comunidad de Pares. Somos el proyecto Sistema de Monitoreo para la Participación Local en la Gestión Integrada de Cuencas, CIMOL. Agradecemos a nuestras auditoras y auditores en Radio Perla, en Ranquil, se escucha en la 107.5 FM a las 4 de la tarde y en Ruta del Oro en Hualqui a las 7 p.m. sintonizando el 90.5 FM. Querido Daniel, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Comunidad de Pares. ¿Cómo estás? Hola Valentina, muy bien, después de un fin de semana intenso, logrando ver un poco a la familia, porque igual han sido difíciles estos meses de encierro. Igual aprovechando de tirar un poquito el palo de que hoy día era protesta nacional por los presos desde el 18 de octubre, así que mi saludo y energía a la gente que terminó en la cárcel por pelear por todos nosotros y nosotras. Hoy, sin duda, tenemos un invitado especial. Bueno, nuestros invitados siempre son especiales, pero este es particularmente especial porque es un colega de CIMOL. Él es Walter Valdivia, es ingeniero agrónomo, posee un magíster en ingeniería agrícola con mención en recursos hídricos y ahora es candidato a doctor en ingeniería agrícola con mención en recursos hídricos de la U de Conce. Él ha integrado varios trabajos, trabajando con equipos multidisciplinarios, apoyando el desarrollo y gestión de proyectos en el área del manejo de riego en cultivo, desarrollo y gestión de proyectos de sistemas de riego y drenaje, y ha trabajado fuertemente en capacitación y transferencia tecnológica, orientando a la adaptación y mitigación del cambio climático, sistemas de riego y el manejo de recursos hídricos. Más o menos lo que está trabajando también con nosotros en CIMOL. Hola Walter, ¿cómo estás? Hola Daniel, hola Valentina, muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí también estamos después de un fin de semana en mi caso, de descanso, después de varias semanas también, así que todo bien, con ánimo igual para la semana y con ánimo también con altas expectativas de poder entregar a la comunidad información, cierto conocimiento a través de esta entrevista. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Walter, a ti por poder aceptar nuestra invitación, un extenso currículum y también una extensa participación en CIMOL. Así que es un honor para nosotros que estés hoy día en nuestro episodio. Tal cual. Sí, muchas gracias. Y por eso queríamos comenzar con una pregunta un poco más personal y queríamos saber de cómo te incorporaste al estudio de actividades productivas, cómo te introduciste en el mundo de los recursos hídricos y del agua. Bien, hacer un poco de retrospectiva acerca de eso, la formación que uno tiene y de lo que ha desarrollado también en la carrera profesional. Como decía Daniel, yo soy agrónomo de profesión, por lo tanto estoy netamente, ¿cierto?, inserto en este mundo productivo. La actividad productiva en la agricultura es fundamental en el desarrollo de las comunidades, ¿cierto?, de las comunas, de las regiones y también del país. La actividad productiva es elemental, ¿cierto?, en el tema de la alimentación hoy en día. Todo el alimento, ¿cierto?, que llega a los grandes centros urbanos se generan en las localidades rurales. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que enfocarnos, ¿cierto?, en poder generar conocimiento, poder generar desarrollo también. Entonces, ya desde un tiempo, desde que salí de la universidad, yo me he dedicado casi 100% al tema de riego, de recursos hídricos, y ya que este es uno de los principales factores, ¿cierto?, que impactan en las actividades productivas que generan después, ¿cierto?, el alimento para todos, digamos, ¿cierto? Los agricultores y sobre todo los pequeños agricultores son los responsables finalmente que tengamos nuestras verduras, nuestra carne, nuestro pan en las mesas. Entonces, es ahí donde tratamos de apuntar. Bien, yo trabajo hace 8 años ya en la Universidad de Concepción, cuando empecé a hacer mi posgrado allí,
Entonces, desde allí también comencé a participar en proyectos de transferencia tecnológica para la pequeña agricultura. Hemos trabajado desde la región de Ñuble actualmente, antes era Biobío, pero actualmente desde la región de Ñuble hasta la región de los lagos. Siempre trabajando enfocado en las comunas que han tenido emergencia agrícola por sequía, ¿ya? Entonces, todo este programa se ha desarrollado, todos estos programas se han desarrollado para llevar, ¿cierto?, lo que se genera en la academia a las localidades pequeñas. O sea, nosotros hemos recorrido lugares que uno no se imagina que existen y que uno no se imagina que existe, que vive gente allí. Entonces, claro, es súper grato llevar cosas que se generan en la academia, en la universidad como conocimiento y transmitirlo a los pequeños agricultores, y después eso se transmite, ¿cierto?, en que estas actividades productivas de los agricultores o sea, todo este conocimiento tiene un impacto finalmente en la actividad productiva, siendo ellos más eficientes, por ejemplo, en el uso de los recursos hídricos, siendo más eficientes en las inversiones que genera el Estado, por ejemplo, a través de programas de bonificación para sistemas de riego, y ellos lo puedan ocupar, ¿cierto?, en producir más y mejor. Entonces, de ahí también llegué a trabajar con usted en Simol también, ¿cierto? Para poder, tenemos este piloto en Rankin, donde estamos analizando las actividades productivas, estamos analizando el tema del agua sobre las actividades productivas y también cómo las actividades productivas se desarrollan, ¿cierto?, en la comuna. Y de esa forma poder buscar hacer un mejoramiento, ¿cierto?, de estas actividades. Siempre he creído que uno, para mejorar algo, uno tiene que analizarlo primero, desgranarlo completamente, ver dónde están los problemas y enfocarse de cierta forma allí. Entonces, así también es como llegué a tu pregunta, a este estudio de actividades productivas. O sea, cuáles son los factores que afectan las actividades productivas, dónde está el eslabón más débil también, y en qué punto y en qué aspecto también poder transmitirle a las personas conocimiento para poder mejorar esto, mejorar las actividades, mejorar la eficiencia en el uso del recurso. Eso hoy día está como de moda eso, ¿cierto? O sea, todos hablamos de hay que ser más eficiente, tenemos que ahorrar agua, tenemos que, etcétera, etcétera. Pero el tema es cómo, o sea, cómo lo hacemos, cómo llegamos a que el agua que yo no ocupo, ¿cierto?, se ocupe en otro lugar y eso tenga un impacto positivo en la comunidad. Valentina, tengo entendido que tenemos una invitada por tu parte, alguien que también pertenece a nuestro equipo y que nos va a dar pase a que podamos comentar un poco más estos aspectos que habla Walter y del trabajo que tenemos como Simol en Rankin. Cuéntanos, Vale. Bueno, vamos entonces a nuestra primera columna de opinión con Andrea Hernández. Ella es parte de nuestro equipo Simol, es nuestra coordinadora territorial en Rankin. Ella se encarga de ayudar y dar asistencia a los monitores y monitoras en nuestro programa de formación en línea. Además, Andrea es muy conocida en el territorio porque ella es secretaria administrativa del Comité APR, el Centro Cementerio. Así que los invito y las invito a poder escuchar a Andrea y luego volvemos a la conversación con nuestro entrevistado, Walter Valdivia. Hola, soy Andrea, secretaria administrativa del Comité de Agua Potable Rural, el Centro Cementerio de la comuna de Rankin. Nuestro comité abastece alrededor de 300 familias del sector, con mucha dificultad en el periodo de verano, ya que bajan nuestras napas y aumenta el consumo de la población, tanto de residentes como de veraneantes. Durante los últimos meses he estado apoyando al programa Simol como coordinadora territorial. Mi trabajo consiste en apoyar directamente a los participantes, ya sea de forma presencial, si así se requiere, o vía telefónica. Hemos pasado en este tiempo varios procesos, ya que por pandemia todas las capacitaciones son online. Partimos en algunos casos de lo básico,
aprendiendo a usar un celular, a usar un WhatsApp, YouTube, enviar fotos, ubicaciones, entre otras cosas. También se nos suma una gran dificultad, que es la mala señal dentro de la comuna. Hay participantes que esforzadamente suben a un cerro para tener señal, poder aprender, poder conectarse de estas sesiones. El programa ha facilitado todo lo necesario para que lo puedan hacer, ya sea equipos, internet o una persona que los acompañe en este proceso. He visto a los participantes bien motivados con el programa, atentos a aprender y a plantear sus problemas, tanto como para recibir conocimiento, como también entregarlo desde su experiencia. Es muy importante que estemos todos conectados y con una buena disposición. Se ha formado un gran equipo entre participantes y quienes trabajan para que este programa se haga realidad. Ha sido una muy linda experiencia y también satisfactoria al ver cómo los participantes han logrado superar sus obstáculos y también ver que se esfuerzan por aprender y participar en problemas tan importantes como es el agua, un bien escaso y tan necesario. Los invito a que sigan viendo, aprendiendo e informándose a través de este programa, que se realiza con mucho entusiasmo y cariño para ustedes. Agradecemos a Andrea Hernández por su columna, también por su trabajo incansable en el territorio. Es muy conocida por las monitores y monitoras, justamente por dar asistencia en todos los elementos y complejidades que aborda nuestro programa y nuestro proyecto. Y volvemos a la conversación con Walter Valdivia, quien justamente fue parte de esta experiencia, siendo el relator del módulo 3 del programa en línea, llamado Sistemas Productivos. Walter, te quisiera preguntar, ¿cómo fue para ti la experiencia como relator del módulo y cómo planteaste el diálogo entre la academia y los saberes locales? Por ejemplo, mencionaba anteriormente ejemplos de la eficiencia del uso del agua y en lo que puede aportar la academia en términos de esto. ¿Cómo se dieron estos relatos? ¿Qué puedes destacar de los saberes locales? Etcétera. ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, vale, bien, como tú bien decías, ¿cierto? Fueron 2 semanas de trabajo con los monitores, distribuidos en, 3 sesiones, y obviamente trabajo también como trabajo para la casa que le enviamos en cada una de las sesiones. Y para mí fue súper enriquecedor la experiencia como relator. Porque, digamos, desde que empezamos con el equipo, hemos estado trabajando en recopilar información secundaria, ¿cierto?, disponible del territorio y que nos sirva, ¿cierto?, para plantear este modelo CIMOL a futuro. Sin embargo, la experiencia en el curso como relator ya nos llevó a levantar información primaria, ¿cierto?, directamente de las personas del territorio. Entonces, es súper enriquecedor porque uno se da cuenta de que, claro, la información secundaria a uno le dice mucho, sin embargo, es fundamental tener esta verdad de terreno, que uno le llama, ¿cierto? La verdad de terreno es finalmente lo que las personas nos dicen, cómo funciona el sistema, cómo está distribuido, ¿cierto?, el territorio, por ejemplo, en diferentes sistemas productivos. Bien, logramos identificar, por ejemplo, los sectores que son más fuertes en productores de uva para vino, por ejemplo. Hay otros sectores que se dedican, por ejemplo, a producir aceituna, ¿sí? Y hay otro factor, otra componente importante dentro de los monitores, ¿cierto?, que la información que levantamos, es que es la gente que no está relacionada con un sistema productivo propiamente tal, sino más bien están relacionados con dirigencias, por ejemplo, dirigencias sociales, dirigencias de AR, dirigencias de APR, dirigencias de juntas de vecinos, que también tienen un rol súper importante dentro, ¿cierto?, de esta economía local, porque finalmente, por ejemplo, tenemos
el caso, ¿cierto?, de una monitora, por ejemplo, que es emprendedora, ¿bien? Y su emprendimiento depende netamente de contar con agua en su casa, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, claro, la dirigente que está a cargo de la PR, ella indirectamente la ayuda, ¿cierto?, en la participación hasta otra persona en la economía local, porque ella vende cosas, activa la economía, digamos, en el sector donde vive, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas son enriquecedoras, uno se da cuenta de realidades que, claro, en el computador hoy en día, con el tema de la pandemia, estamos todos trabajando desde lejos, desde casa, entonces nos ayudan, el curso, ¿cierto?, de monitores fue súper enriquecedor para darnos cuenta para conocer el territorio. Bien. Ahora, el diálogo entre la academia y los saberes locales también tienen un nexo súper fuerte, porque son cosas que sin saber van de la mano, sin ellos saber van de la mano, ¿cierto? Nosotros vamos por un camino, el saber local de la gente también va por otro camino, y sin duda que están conectados unos con el otro. La gracia del curso Simol es que nosotros pudimos hacer la conexión entre ambos, ¿bien? Poder transmitir cosas hacia los saberes locales de la gente, y también la gente que nos transmitieron a nosotros. Tú das el ejemplo, ¿cierto?, de la eficiencia del uso del agua, ¿bien? Yo, por mi profesión, el concepto es como un poco acotado, es como, para que entiendan, digamos, la eficiencia del uso del agua en lo que yo trabajo, por ejemplo, es como con el agua que dispongo versus lo que produzco. Bien, eso es como, esa relación es eficiencia, digamos, es como cuánto yo ocupo para producir tal cosa. Pero en este caso no, en este caso se amplía esto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la señora Juanita, por ejemplo, es eficiente con el uso del agua, con el agua que dispone en su casa? ¿Bien? Entonces aquí, claro, salieron muchos ejemplos del tema de, por ejemplo, la asociatividad, ¿bien? La asociatividad entre vecinos, del uso del agua, ¿cierto? El vecino que está en una zona topográfica más alta, ¿cierto?, en un punto más alto en el territorio, él, digamos, por buen vecino, ¿cierto?, por cooperatividad, no sé si también dice la palabra, pero el tema de la cooperación entre ellos, él, digamos, todo el agua que no ocupa, bien, se deriva a través de un canal, por ejemplo, a los vecinos que están más abajo, y el vecino la ocupa, bien, o sea, entonces el vecino de arriba siempre está pensando, o sea, si yo me ocupo toda esta agua que tengo yo disponible, voy a dejar si la ocupo mal, ¿cierto?, si la desperdicio, voy a dejar a mi vecino de más abajo sin agua. Entonces ese tipo de cosas son súper positivas, porque son como súper micro escala, ¿bien? Siempre cuando uno analiza como los territorios, lo analiza y en otros sectores, por ejemplo, para el norte, que se analizan grandes canales, ¿cierto?, sistemas de pozo, por ejemplo, pero esto es como súper microescala y tiene un impacto positivo entre los vecinos. Bien. Lo otro también, por ejemplo, el tema del reciclaje del agua, bien, que hay agua que se ocupa para algo en una casa, por ejemplo, y es eso que no se ocupa, que es agua, digamos, utilizada, que queda con alguna sustancia, por ejemplo, con algún detergente o lo que sea, o también eso le puede servir a otra persona. ¿Bien? Entonces, claro, o es como hay unos clásicos diagramas de casas sustentables, por ejemplo, donde el agua de la ducha, tú no la tiras por el desagüe, sino que la ocupas en la taza del baño, por ejemplo, para descarga. Entonces, ese tipo de cosas la gente lo está haciendo, ¿ya? Tienen un impacto positivo en la comunidad, y creo que ahí es donde tenemos que también apuntar a implementar tecnología, a lo mejor, por ejemplo, en ese sentido, a implementar saberes más profundos en la gente a partir de eso. Por ejemplo, con nosotros, o la persona de la academia que tenga formación, ¿cierto?, que se dedica a algo, que
aporte, por ejemplo, con diseño hidráulico para estos sistemas. Porque la gente en la casa lo hace así nomás, o sea, y no le quedan mal, ¿ya? Pero a lo mejor podrían ser un poquito más eficientes. Entonces, bueno, ¿por qué no aplicamos un poquito de hidráulica, por ejemplo? Algo de ingeniería, algo de energía renovable, por ejemplo, para este tipo de cosas. Que son, claro, la desventaja muchas veces como es a micro escala, tienen un impacto solamente allí, pero tienen un impacto finalmente positivo. Así que, Sin duda, Walter. sí, así que en resumen fue buena la experiencia. Yo le agradezco a los monitores que participaron, ¿cierto? Ellos estuvieron muy, muy activos en las tareas que se les dieron, y también que fue mucha información para nosotros que nos va a servir, ¿cierto?, a poder desarrollar el proyecto y poder generar este prototipo, ¿cierto?, de Simol en el territorio en Rankin. Muchos de los elementos que menciona justamente Walter propician este espacio para la gobernanza del agua. El que los mismos saberes locales tengan un espacio, ¿cierto? Y luego reciban quizá ayuda en tecnología o en capacitaciones, etcétera, propicia este diálogo entre la academia, los actores municipales, gubernamentales, ¿cierto? Y los saberes locales. Daniel, Claro. sé que tienes la primera pregunta. Te doy el pase. Gracias, Valentina. Bueno, de hecho, siguiendo con esa línea, nos damos cuenta cómo la academia también puede interceder en los procesos que se están desarrollando en la ruralidad. Pero para poder aplanar un poco esta diferencia de conceptos y de saberes que de repente existen al aplicar esta clase de proyectos, me gustaría que Walter nos ayudara a comprender o a unir estos dos conceptos o macroconceptos que ha estado tocando desde que comenzamos la entrevista, que serían agua y productividad. En este sentido, me gustaría que me dijeras cómo el agua se define como un elemento con fines productivos y qué factores ponen en riesgo sus posibles usos. Bien, para esta pregunta, bueno, hay que partir de la base, de lo que nos enseñan desde el colegio, ¿cierto? Que el agua es el elemento vital, es el solvente universal también. Entonces, el agua finalmente es el precursor de la vida, ¿cierto? Tanto nosotros necesitamos agua en el cuerpo diariamente, ¿cierto? Lo que comemos se genera a partir de agua, nuestra higiene, ¿cierto? La parte sanitaria, ¿cierto? Depende también del agua. Entonces, o sea, lo que define finalmente al agua es la importancia que tiene en todo lo que nos rodea. Por eso también hay mucho a lo largo del país, de las universidades, de los centros de investigación, hay mucha gente que se dedica a esto. Entonces, eso muestra la importancia, por una parte. Ahora, si nos vamos como al detalle de lo que estamos trabajando nosotros, ¿qué define al agua como un elemento con fines productivos? Bueno, a lo mejor no sé si viene al caso, pero hacer un pequeño resumen que tiene que ver como la importancia, por ejemplo, que tiene el agua en la producción agrícola. A lo largo del trabajo que he realizado en terreno con organizaciones, con comunidades, ¿cierto? Para el sur hemos trabajado harto con comunidades mapuches, por ejemplo. En la zona rural, es como una ley casi de que la gente tiene una huerta en su casa. Está como intrínseco en la sangre, ¿cierto? En la cultura de las personas que viven en las zonas rurales. Bien. Puede que la persona se dedique a otra cosa, no se dedique a la agricultura, pero normalmente ellos tienen una huerta, una pequeña huerta que los abastece de cierta forma con productos básicos para su casa. ¿Ya? Eso lo hemos visto, como les digo, hemos recorrido desde Ñuble hasta los lagos, hasta por allá por Castro, ¿cierto? Unas islas perdidas ahí en Castro, y es una constante. Entonces, el agua finalmente, o
o sea, tú cada kilo, por ejemplo, de papa que se pone en el mercado, se genera debido a una cantidad de litros de agua que se aplicó. Bien. Las plantas, los cultivos, voy a hablar más de plantas porque animales no me dedico, no me dedico a eso, pero también tiene importancia en la ganadería, obviamente. Pero, por ejemplo, las plantas, las plantas ocupan agua principalmente para dos cosas, ¿bien? Para el transporte de nutrientes, que son los nutrientes que se le ponen en la tierra, ¿cierto? Cuando se fertiliza, y las plantas absorben agua y los nutrientes, digamos, se distribuyen a través de la planta, a través del agua, ¿bien? Y también hay un proceso que se llama evapotranspiración. Entonces, este proceso básicamente lo que hace es que la planta es un medio conductor del agua que pasa desde el suelo a sus raíces, a través de la planta y luego sale a la atmósfera. ¿Bien? Ese proceso lo que hace es un regulador térmico, mantiene la temperatura óptima de crecimiento para las plantas. Entonces las plantas, cuando les falta agua, básicamente se marchitan y se mueren por un shock térmico. ¿Bien? Eso es como lo fundamental del agua en la planta. ¿Bien? Entonces, el rendimiento de los cultivos se mide, ¿ya? O se puede estimar, ¿cierto?, por los litros de agua que se evapotranspiran, ¿ya? Por los litros de agua que pasan a través de la planta. Es así como se genera la biomasa, ¿cierto? Esta biomasa, por ejemplo, van a ser hojas, en el caso si cultivamos lechuga, van a ser tubérculo en el caso de si cultivamos papa, van a ser raíces si cultivamos la remolacha o zanahorias, por ejemplo, o van a ser frutos si cosechamos manzanas, pepinos, por ejemplo, zapallo, etc. Entonces, cualquier cosa que nosotros cultivemos necesitamos el agua. Entonces, cuando se disminuye la cantidad de agua que se aplica a las plantas, el rendimiento va a disminuir. ¿Bien? Esa es como la lógica de esta cuestión. ¿Bien? La planta puede sobrevivir. Uno en la huerta, nosotros vamos a tener plantitas, pero vamos a sacar menos kilos de hojas de lechuga, menos kilos de papa, ¿cierto? Menos kilos de zanahoria, etc. ¿Bien? Entonces, el agua es una cuestión, es fundamental el tema de aplicar la cantidad de agua en el momento adecuado y en la cantidad adecuada. Bien. Entonces, el sistema productivo se define básicamente por la cantidad de agua disponible que hay para los agricultores, para la persona en la casa, ¿cierto?, que va a generar su alimento, va a generar alimento, ¿cierto?, a partir de esto. Ahora, ¿qué factores ponen en riesgo los usos? O sea, lo primero, hoy en día hay una tónica, ¿cierto?, de que estamos bajo una sequía, una de las sequías más largas que se ha experimentado en el país, ¿ya? En la zona norte llevan cerca de 10 o más años de sequía, ¿ya? Básicamente la sequía se define como uno lo que hace es como decir, mire, yo necesito tanta agua y tengo disponible tanta agua. Si el agua disponible es menor a la que yo necesito, estamos bajo un régimen de sequía. Bien. Entonces es ahí donde se desarrollan ciertas técnicas, por ejemplo, para poder producir más o menos lo mismo con menos agua. Ya hay técnicas de riego deficitario controlado, riego deficitario sostenido. Pero los factores, entonces, lo primero es una cuestión que no podemos controlar, que tiene que ver con la disminución de la cantidad de agua por la disminución de las precipitaciones, por ejemplo, la disminución de la cantidad de nieve que cae en la cordillera. Eso, desgraciadamente, no lo podemos manejar. Bien, entonces, pero eso es un riesgo, un factor de riesgo que pone en peligro, digamos, estos sistemas productivos. Entonces, aquí hay una cuestión que tenemos que adaptarnos. Bien. O sea, nosotros los humanos y los sistemas productivos nos tenemos que lograr adaptar a esta nueva realidad en la que estamos viviendo, para después, para que esta cuestión se mantenga, se funcione,
desde la huerta en la casa hasta los grandes campos que producen alimentos, tenemos que adecuarnos a esta sequía, ¿cierto? Como que digamos sería como uno de los primeros factores. Otro factor que puede poner en riesgo, ¿cierto?, un sistema productivo tiene que ver con la contaminación también. Bien, porque el sistema productivo, si como analizamos en CIMOL, no tiene, como les decía en un principio, no tiene solo que ver con la persona que produce alimentos, la que tiene una huerta, sino que el sistema productivo también tiene que ver con la persona que genera empleo a lo mejor a través de un emprendimiento en una localidad, en un territorio, la distribución de agua a través de los APR. Bien, yo conozco de cerca, por ejemplo, una APR que tiene problemas serios de contaminación física finalmente, que tiene que ver con sedimento, con la cantidad de sedimentos presentes en el agua. O sea, uno va a la localidad, saca un vaso con agua, y tú en tu casa estás acostumbrado a sacar un vaso de agua cristalina, ¿cierto? Que, no sé, en verano te dan gusto de tomarte un vasito helado de agua. Pero en otros lugares tú vas a sacar un vaso con agua y es como si tuvieras barro disuelto entonces la gente la tiene que filtrar, la tiene que hervir. Entonces la calidad también es un riesgo. Hay riesgo de calidad química, de calidad biológica, de calidad física. ¿Bien? Por ejemplo, también hablamos con la señora, vale, si me acuerdo, la señora Marcela, ¿te acuerdas? De San Nicolás. También ella nos planteaba, ella vive en una comunidad en San Nicolás, donde están rodeados de agricultura, de grandes campos remolacheros, de frutales, etc. Entonces también ella nos hablaba, por ejemplo, de la contaminación que se genera la industria agrícola, tanto para el agua o tanto, por ejemplo, para su producción en su casa. Ella hablaba de que tiene una producción, lo que busca, siempre ha buscado es tener una producción orgánica, pero a través de la deriva, de la contaminación que se genera a partir de la deriva, esto es que una persona aplica un producto químico y el viento desplaza ciertas gotas de agua con solución de agroquímico y se van a depositar a otro lugar. Eso es la deriva. Entonces se depositan en un lugar, por ejemplo, que tiene fines orgánicos, y hasta ahí llegó la producción orgánica. Entonces eso también se deposita en el agua, por ejemplo, en el agua que la gente bebe. Bien, porque claro, nosotros estamos acostumbrados en la ciudad, bueno, abrimos la llave y tenemos nuestra agüita, pero hay otra gente que la saca de un estero, por ejemplo, que la saca de una vertiente, y si esa vertiente es contaminada, o sea, está afectando, si bien es cierto, afecta a una pequeña localidad, pero son personas, o sea, no podemos poner en riesgo por contaminación a las personas, ¿ya? Y claro, en la actividad productiva hay mucha gente que vive de eso, entonces todos estos factores de riesgo son importantes de analizar, ¿cierto? Y yo lo que creo es que a pequeña escala. Normalmente lo que se hace es que los proyectos se evalúan, por ejemplo, se evalúan dependiendo de la cantidad de impacto o de la cantidad de personas de impacto. A mayor cantidad de personas, la inversión es más viable. Si hay una menor cantidad de personas, la inversión no es viable, y hasta ahí queda la inversión, por ejemplo, para desarrollar proyectos en pequeñas localidades. Pero si no se hace, o sea, esa gente queda a la deriva. Y eso es importante destacarlo también, pues las municipalidades, por ejemplo, que son como los más directos que tienen con las personas. Entonces por ahí va, digamos, el tema de por qué están, o sea, el agua nosotros lo sabemos, se ocupa en todo, para todo lo que importe, digamos, el agua en cantidad y en calidad es sumamente importante. Adelantabas, Walter, entonces las consecuencias que puedan tener estos factores, ¿cierto?, en las dinámicas de la gente, de las comunidades. También sumar a eso, por ejemplo, mencionaba cómo los agroquímicos pueden perjudicar a una producción orgánica o a la calidad del agua, ¿cierto?, que uno puede beber. O sea, el agua vista como salud, pero también el agua vista por otro foco, ¿cierto?, como el agua que nos sirve para nuestros sistemas productivos, la calidad del agua. Pero también, y en esto te quisiera preguntar brevemente, ¿cómo has visto tú que se han logrado adaptar las comunidades? Porque ciertamente se requiere agua para las actividades productivas,
Tú mencionabas que generalmente está muy intrínseco el tener una huerta, un pequeño invernadero donde se requiere de agua. Pero frente a todos estos factores que nos rodean, ¿esa actividades productivas, economía local, ha ido cambiando, ha ido desapareciendo? Nosotros tenemos claramente una teoría frente a eso, pero bajo tu experiencia, o bajo en particular tu experiencia con los monitores CIMOL, ¿cómo lo ves? O sea, sin duda la gente se adapta. Lo hemos visto, o sea, los monitores nos abrieron también esos ojos, los ojos, digamos, de la adaptación que tienen. O sea, el hombre es un animal el humano, digamos, es un animal de costumbre finalmente, que se va a adaptar a las situaciones en las que se ve forzada a estar, quiera o no lo quiera, digamos. Probablemente la gente no sé, de Batuco, por ejemplo, en Ranquil, lo conversábamos también con personas de allí, de que claro, de aquí 10 años para atrás, si hoy día, no sé, hay 20 esteros que corre agua durante todo el año, 10 años para atrás habían el triple de fuentes de agua, bien, que poco a poco van desapareciendo. Entonces la gente se tiene que mover, o se mueve o se adapta. Ese es como el tema. Claro, por ejemplo, la zona de Ranquil se caracteriza por la producción de vino. Muchas viñas, hay varias viñas, ¿cierto?, grandes que están en el territorio, que las logramos identificar, pero así como en el sur, por ejemplo, la gente tiene una huerta, las personas en Ranquil tienen una viña. Es como, está dentro de su cultura, ¿cierto?, está intrínseco. Identidad. De la identidad, o sea, la producción de uva para vino en la zona de secano no requiere riego. Ya, históricamente eso no se riega, no hay un sistema de desarrollo de sistemas de riego y eso. Bien. Pero sí el proceso de producción necesita agua. Lo conversábamos, por ejemplo, se están desarrollando producciones de vino espumante también en la zona. Pero el sistema de producción del producto en sí necesita también mucha agua, necesita y agua de calidad, digamos, no puede ser cualquier agua también, ya para los procesos. Entonces, claro, o sea, en la producción no necesitas agua para producir, digamos, el producto, que es la materia prima, pero sí para el producto final. Entonces también se levantó esa información de que existen, por ejemplo, gente que utiliza o ha implementado sistemas de acumulación de agua lluvia, por ejemplo, ¿ya?, que también es una fuente que es como un input, ¿cierto?, como un ingreso de agua que antes no estaba considerado. O sea, antes uno dejaba escorrer el agua, digamos, por la canaleta, ¿cierto?, y se va y ya está. Pero hoy día no, hoy día también se está desarrollando unos sistemas que se llaman SCALs, ¿bien?, que básicamente es un sistema de acumulación de canaleta en los techos, en la agua de los techos, en las caídas de agua de los techos. La incorporación de filtros, por ejemplo, si es que esa agua se va a utilizar en agricultura, en un invernadero, en una pequeña huerta. Y también hay filtros y potabilización, ¿cierto?, unos kits de potabilización, si es que esa agua se va a ocupar para agua de bebida, digamos. Entonces la gente se va adaptando, van surgiendo ideas, van surgiendo tecnología y nos tenemos que adaptar finalmente. Y el tema, ya, o sea, uno dice, ahorre agua, pero yo creo que lo bueno de la actividad fue que nos dimos cuenta de que si yo ahorro agua, que esa agua valga la pena haberla ahorrado y le sirva a otra persona. Esa es como la lógica de esta cuestión. O sea, sin duda siempre va a existir la competencia, pero
lo enriquecedor de esto, lo bonito de esto, es que nos dimos cuenta de que, claro, en las comunidades los vecinos se apoyan, los vecinos finalmente tienen esta lógica, o sea, si yo ahorro agua, que ese ahorro valga la pena y que se ocupe en otra cosa que a alguien les sirva. Entonces nos vamos adaptando, vale, yo creo que todos nos adaptamos, o sea, nosotros vivimos en la ciudad y lo mismo que está pasando con la pandemia, o sea, todos nos estamos adaptando a las situaciones y lo que se nos va poniendo en el frente, claro. Tenemos un desafío de sobrevivencia entonces. Y sobrevivencia especialmente para un espacio territorial bien amplio que es el campo de este país. Y sobre esto mismo es que se trata la siguiente columna de opinión. O sea, con esto damos un quiebre y pasamos a nuestro siguiente espacio. Nuestra invitada esta vez fue Viviana Mora. Ella es socióloga, tiene un amplio recorrido en trabajos territoriales sobre ruralidad, gobernanza y particularmente trabajando sobre el agua y especialmente en los ríos, que de eso se trata su columna también, sobre gobernanza y los ríos. Los invito a escucharla. Los ríos estuvieron en nuestra memoria desde que éramos niños. En marzo dibujábamos nuestras vacaciones que eran tardes a su orilla comiendo tomates con sal después de nuestros piqueros. Eran los destinos familiares seguros para el año nuevo y la Navidad. No recuerdo cómo, pero de a poco se fueron espaciando cada vez más esos paseos. No entendía por qué ya no íbamos a los mismos lugares, por qué ya no había tantos pescados, o por qué los lugares iban cambiando de nombre. Reflexionando años después y con mucha más información para el análisis, visualicé que los lugares que visitábamos ya no existían como tal. Estaban plantados como un cultivo forestal de pino y eucalipto hasta sus orillas, y aquellos pozones eran hoyos para extraer áridos del río. El paisaje había sido modificado para hacerlo productivo. ¿Y por qué no? Si nos contaron que el desarrollo mejoró nuestra calidad de vida, pero ¿quién nos preguntó si queríamos sacrificar nuestros paseos por ese desarrollo con postales tan feas? Nadie nos preguntó. Porque para la visión hegemónica de desarrollo, la decisión pasa por los propietarios del suelo y el crecimiento económico. Y los habitantes no éramos propietarios ni generamos desarrollo económico. Gobernanza, ¿qué es eso? La ley no lo exige, es la respuesta tipo que escuchamos. Sin embargo, lo empezamos a hablar. Nos empezamos a juntar para hablar. Ya no solo de un río, sino de varios. Miramos que en otros lugares habían personas que decían ríos libres y ellas no eran propietarias, eran habitantes como nosotros, pero que estaban siendo escuchadas. Claro, la gobernanza no es algo que se pide, es algo que se ejerce, como la democracia. Entonces comenzamos a pensar, ¿qué necesitamos para ayudar a recuperar nuestros ríos? ¿Cómo vamos dialogando con los propietarios para que entiendan que no solo hay un desarrollo? ¿Cómo utilizamos las instituciones que dicen representarnos para que lo hagan? En conclusión, ¿cómo vamos tejiendo gobernanza local? En Chile, la gobernanza local tiende a asustar como todo proceso participativo. Se cuestiona la expertise, el vocabulario, la poca visión global, hasta la representatividad. Se cuestiona tanto que a veces las mismas comunidades llegan a dudar si están aptas para decidir lo que sucede en su territorio. Sin embargo, cuando logramos sobreponernos a estas dudas y llega el empoderamiento comunitario con ideas, con planes, con propuestas, el escenario se vuelve un campo de construcción. Hoy en día los ríos de Nahuelbuta ya no están a merced de un desarrollo hegemónico que los estaba matando. Las comunidades empoderadas y organizadas han comenzado con planes de restauración de bosque nativo a sus orillas, han generado ordenanzas que limiten la extracción de árido de su cuenca, han generado emprendimientos de turismo y conservación y están pensando otro modelo de desarrollo. Los niños hoy están volviendo al río, las plantaciones están retrocediendo, la municipalidad está tomando posición ante su patrimonio natural y los propietarios están comprendiendo que también son vecinos. Hay diálogo, hay participación y por primera vez estamos viendo un futuro con luces y no con postales de un desierto. El camino será largo, pero tiene que ser discutido por todos y todas, porque los ríos y la naturaleza no son una cosa apropiable y vendible, son un territorio vivo, con recuerdos, con experiencia y con sueño de todos los que lo habitan. Y hemos vuelto de esta contundente columna que nos entregó Viviana Mora desde la provincia de Arauco, un lugar no ajeno a conflictos también y a otros problemas relacionados con el agua y también con cómo la economía y la sociedad se mueve alrededor de
este elemento. Vemos en ella también una sobreviviente, una profesional que retorna al territorio para aplicar estos conocimientos que conversamos recién, desde su propia experiencia con sus vecinos y con sus vecinas. Desde la experiencia de Simón también tratamos de rescatar esta clase de valores. Y de hecho, dentro de los productos que pudimos sacar del módulo de Walter, se habló de asociatividad, se habló de la implementación conjunta de ideas, de iniciativa comunitaria y de administración planificada. En cuanto a esto, Walter, si nos pudieras dar tu apreciación de cómo afecta que la gente se vaya del campo o que pueda quedarse en el campo para organizar así su vida, la producción y todo lo que atrae estos aspectos. Dani, bueno, en lo que respecta a tu pregunta, te puedo mencionar que según la FAO, ¿ya? La agricultura familiar es la forma de agricultura predominante en países desarrollados y también en vías de desarrollo. En el mundo hay más de 500 millones de explotaciones agrícolas familiares. Bien. Entonces es súper relevante esto dentro de nuestros sistemas productivos y la economía local también. En nuestro país, sin ir más lejos, en nuestro país, el tema de la agricultura familiar y cómo impacta, ¿cierto?, la emigración del campo a la ciudad, nos queda por decir de que la gente que va quedando como productor, como sustento en la agricultura familiar, es gente de avanzada edad. ¿Ya? En promedio estamos hablando entre los 57 a 60 años. Bien. Distribuidos más o menos uniforme en el papel, ¿cierto?, entre hombres y mujeres. Sin embargo, o sea, nosotros hemos recorrido muchas veces, muchas familias a lo largo de toda la zona sur, y normalmente es la mujer la que lleva la batuta en la producción de la agricultura familiar campesina. Hemos visto, o he visto, ¿cierto?, en los programas en los que he participado, muchos casos exitosos, por ejemplo, con productoras de hortalizas baby, con productoras de miel, con productoras de hierbas medicinales. En Cañete hay unas familias ahí que se dedican netamente a eso. Sin embargo, el problema, lo que tú mencionas, el tema de la emigración del campo a la ciudad, ya normalmente el nieto está saliendo a estudiar, el hijo a lo mejor también está saliendo a trabajar y no se dedican, digamos, en los tiempos libres finalmente a poder ayudar en la casa. Bien. Entonces, claro, va a ser en un par de años más, en varios años más, eso a lo mejor se va a generar un problema respecto a eso, respecto a cómo vamos a sustentar, ¿cierto?, toda esta producción agrícola que nos llega a nuestras mesas, ya que nos estamos quedando sin gente en el campo, ¿ya? Y el motivo es multifactorial, por la sequía, por los bajos salarios, ¿cierto?, y un sinfín de varios casos más. Yo espero que no ocurra, pero hoy en día, si tú vas, por ejemplo, a comunas, a diferentes comunas, aquí mismo en Ñuble, si tú vas a las plazas, por ejemplo, los programas de Prodesal, los programas de PDTI en el sur también, lo que hacen es generar unos mercados, ¿cierto?, mercados campesinos. En los veranos también se generan unas ferias campesinas. Hay una que es famosa ahí en Cañete, por ejemplo. En Arauco también hay una feria campesina que se pone en la plaza. Entonces eso, digamos, eso hay que mantenerlo, eso es lo que peligra un poco también por esto de la emigración. O sea, la pregunta es cómo sustentamos eso en el tiempo, cómo mantenemos
los productores, ¿cierto?, en el campo y que no se nos vayan, que no se nos vayan. Disculpa, Walter, te interrumpo en tu respuesta. Sin duda creo que es un desafío muy grande pensar en cómo frenar estos procesos también. O sea, son tantos los factores que están involucrados en la toma de decisiones, por ejemplo, de abandonar el campus, ¿cierto?, de irse a la ciudad, temas que pasan por gustos, ¿cierto?, opciones laborales, opciones de estudio, pero también el factor del agua. O sea, decimos, por ejemplo, no perdamos estos espacios de ferias campesinas. Ciertamente son lugares de encuentro donde podemos lograr evidenciar la identidad del campo, pero también el factor del agua. O sea, hoy nos encontramos con una escasez de agua que también afecta justamente a que puedan estar estos espacios vigentes. O sea, la producción de la economía local está en un hilo bajo esta mirada en donde estamos en una escasez de agua. Entonces, claro, podemos pensar muchas soluciones, pero dentro de esas soluciones el enfoque hacia el agua tiene que ser una de ellas, a mi parecer. Uh-huh. Sí, sí. Mira, solo como dato, la agricultura familiar campesina está ligada de manera indisociable a la seguridad alimentaria en todos lados. Hay datos oficiales que nos hablan de que el 80% de los alimentos a nivel mundial corresponden a explotaciones familiares. Entonces, hay que cuidar eso, hay que cuidarlo, hay que generar estos programas, por ejemplo, que estamos haciendo con el tema de la gobernanza, a través de estos programas, de este sistema de monitoreo, ¿cierto? Es la misma gente la que está ahí metida, ¿cierto?, con cómo se maneja el tema del agua, con la reutilización, con ser eficiente, ¿cierto?, con formar redes de cooperación, no de competencia, y eso, o sea, de repente las condiciones de vecino a lo mejor lo hacen un poco complicado, lo hacen en un lugar un poco más fácil, en otro lugar un poco más complicado, uh-huh. Pero lo que yo les decía a los monitores en el módulo, ¿cierto?, era que una de las preguntas era ¿cómo me afecta a mi vecino a mí? ¿Ya? ¿Cómo la actividad de mi vecino me afecta a mí? ¿Ya? Entonces, claro, hay que analizar eso. Si es una forma positiva, hay que seguir en esa línea. Si es una forma negativa, hay que generar redes de diálogo, ¿cierto? En la idea de esta de vecindad que nosotros planteábamos en el curso, es súper importante, la cooperación entre personas, ¿cierto? Y claro, o sea, todos nos queremos mantener en nuestras casas, queremos sostener nuestras familias, darle educación a los hijos, ¿cierto? Y tener una mejor calidad de vida. Bien. Y también, o sea, toda esta unión finalmente, ¿qué nos permite también? Nos permite, si estamos siendo víctimas de abuso por algo, ¿cierto?, por una entidad X o lo que sea, esta unión también sirve, o sea, somos más fuertes una vez que estamos unidos en esta. Destacamos mucho las agrupaciones de agricultores, la junta de vecinos, ¿cierto? Entonces es súper importante esto de mantener este campo sostenible, ¿cierto? Y por eso es importante desarrollar estas tecnologías, estos proyectos que nosotros estamos tratando de implementar a nivel local y que después sean replicables en otros territorios también. Sin duda, Walter, lo que menciona se comprende como un gran desafío, no perder nuestra identidad, ¿cierto? La identidad que está presente en los campos. El agua se presenta como un desafío, pero así también el desafío constante por parte de las organizaciones locales en términos de esta gobernanza, en términos de cómo o qué acciones podemos tomar justamente para frenar estos procesos a veces de migración hacia las ciudades, etcétera. Es muy importante, por ejemplo, el rol de los nuevos liderazgos, o cómo, por ejemplo, vamos integrando o vamos haciendo un recambio generacional y se van escuchando nuevas opiniones. Justamente quería mencionar que en nuestro programa en línea contamos con la presencia de niños
del Liceo Polivalente Virginio Arias. Contamos con 3 chicos que participan activamente, donde su opinión y su experiencia son muy relevantes. O sea, si bien tienen entre 16 a 18 años, están justamente en una edad en la que con una visión crítica pueden hacer un aporte sin duda al territorio, a sus comunidades, a una visión hacia la economía y a lo que sucede en términos de cambio climático. Las nuevas generaciones tienen muy impregnado en su discurso justamente lo que sucede en la crisis hídrica, etc. Así que, Walter, agradecemos tu participación en este espacio, temas que nos dan a la reflexión continua, como ejercicio además que caracteriza nuestro proyecto. Estamos todos unidos en realidad por lograr establecer espacios de diálogo entre las comunidades, las entidades públicas y, bueno, también desde la academia y nuestros roles, ¿cierto? Querido Daniel. Tal cual. De hecho, para cerrar, no quisiera profundizar más allá de lo que tú decías, sino que evocar un poco lo que decía Viviana en su columna. La gobernanza es tarea de todos, especialmente de las personas que viven y vivimos en los territorios, y por tanto las redes de solidaridad, como decía Walter, asociatividad y de cooperación son el eje que debería fundarnos como sociedades, y por lo tanto el trabajo de CIMOL va en función a eso, construir una herramienta para lograr esas asociatividades, esa fuerza que necesitamos todos desde el campo hasta la ciudad. Para despedirnos, me gustaría reforzar también el hecho de que tenemos redes sociales, así que, queridos auditores y auditoras, si quieren nos pueden seguir tanto en Facebook como simol.ranquil, en Instagram como simol.cuenca, en YouTube como Monitoreo Local del Agua, y también tenemos Spotify por la gente que le gustan esa clase de formatos, y nos pueden encontrar con el nombre de nuestro programa, Comunidad de Pares. Agradecemos tu participación, Walter, y te esperamos tener prontamente quizás en otro número. Valentina, muchas gracias a ustedes. Compartido contigo. Un gusto también, compañero, querido Walter, despedimos el espacio. Recuerden que nos pueden sintonizar en nuestras redes sociales, tanto como en Radio Perla y en radio, querido Daniel. Ruta del Oro, en Hualqui. Ruta de Oro. Muchas gracias.